Buenas noches, profe. Hola Fabricio, ¿cómo está? Buenas noches. Aquí bien nomás. Listo, Fabricio, vamos a arrancar con la clase. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo, ¿no? Sí, hecho. Bueno, ayer Sí, estoy. estábamos. Dígame, Fabricio, ¿algo me va a decir? No, está bien, Inge, le dije. Ah, sí, Fabricio no se conecta a Carmen, entonces ya, ya nada, ya. Hemos esperado más que suficiente. Sí. Bueno, ayer estábamos hablando de los recursos. De los costos y los recursos financieros, ¿no es cierto? Y habíamos empezado a hablar del punto de equilibrio, que existían diferentes tipos de puntos de equilibrio y que de alguna manera es muy importante, no de alguna manera, de hecho es muy importante que nosotros establezcamos de manera adecuada el punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente nos permitía evitar pérdidas en la organización o en el emprendimiento, en la institución, en la empresa, en lo que sea. Nos va a evitar tener pérdidas, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos evita tener pérdidas? Porque básicamente nosotros tenemos que identificar cuáles son esos ingresos que nosotros necesitamos y para definir esos ingresos, cuántos son las unidades, los productos, la cantidad de productos que nosotros tenemos que vender. Y también esto, en esta situación, de alguna manera también podríamos empezar a hablar de cuál es el porcentaje de la producción que nosotros necesitamos generar para llegar específicamente a un punto de equilibrio. Y de ahí en adelante, las mejoras o todo lo que se incremente van a generar utilidades como tal, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues nosotros como emprendedores, como empresarios, debemos de esforzarnos para alcanzar ese punto de equilibrio lo más rápido posible para comenzar a generar justamente esas utilidades. Y ahí es en donde nosotros empezábamos a hablar y empezábamos a generar o empezábamos a visualizar que para el punto de equilibrio nosotros tenemos que ir identificando, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos ingresos que nosotros establecemos al mes? Y ahí habíamos visto y habíamos hablado también un poco el día de ayer que en este caso nosotros para identificar adecuadamente cuáles son esos ingresos que nosotros necesitamos, va a depender muchísimo de qué tipo de negocio nosotros estamos generando o cuál es el giro de negocio en el cual nosotros estamos emprendiendo o modificando o mejorando como tal.
Sí, y ahí había un tema adicional que nosotros habíamos mencionado y que habíamos dicho que no es lo mismo tener un negocio ya consolidado o un negocio funcionando al cual nosotros queremos hacer una expansión, una mejora, un nuevo producto, etcétera, etcétera, a un negocio completamente nuevo, en donde nosotros no tenemos esos datos históricos, ¿sí? Y eso básicamente, ¿por qué? Porque nosotros en este caso, para especificar o para identificar cuál es justamente ese punto de equilibrio que nosotros necesitábamos establecer cuáles son esos costos, esas variables que nosotros necesitamos identificar claramente para poder llegar y hacer los cálculos correspondientes para poder identificar cuál es el punto de equilibrio. Dentro de todos estos cálculos, dentro de todas estas perspectivas que nosotros habíamos analizado el día de ayer, vimos que en la adquisición de materiales de insumos nosotros debíamos considerar todos esos recursos disponibles, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros debíamos identificar, ¿no es cierto?, cuáles son las compras y controlar absolutamente todos los gastos para poder generar y establecer una buena gestión del capital. Y esa gestión del capital, ¿no es cierto?, se veía, o esta gestión como tal dentro de los materiales de insumos nos permitía o nos llevaba a establecer esta situación de cómo podemos reducir los costos. Y habíamos hablado un poco, ¿no es cierto?, de que nosotros necesitamos mantener inventarios mínimos, usar los ahorros para comprar materiales en vez de pedir préstamos, buscar varios proveedores y seleccionar el mejor en calidad y precios. Podríamos reducir el número de productos defectuosos, reducir la cantidad de residuos, reducir los gastos innecesarios. Reducir gastos de luz y de energía, siempre debemos costear por unidad, de docena, millar, ciento, unidad, paquete, etcétera, etcétera. Reducir gastos de transporte y o generar economías de escala. Y también podríamos evitar compras de equipos y herramientas que no sean empleados para la producción y que pueden ser alquilados. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas o todas estas ideas o toda esta lluvia de ideas que nosotros hemos planteado en esta diapositiva, de alguna manera nos permitían manejar el tema o gestionar el tema de materiales e insumos, ¿sí? Para poder reducir los costos que nosotros generamos o que nosotros tenemos dentro de esto de aquí. Y claro, empezábamos también a hablar y habíamos empezado a hablar sobre lo que es la inversión inicial. Dentro de la inversión inicial, nosotros habíamos mencionado y le había preguntado incluso a Fabricio en dónde habíamos visto este tema de inversión inicial, ¿sí? Y de cierta manera, esta inversión inicial ya viene con datos de alguna manera, o sea, de pronto no con datos de costo como tal, pero sí con datos de cantidad, de cuántas maquinarias, cuántas herramientas, cuántos activos, cuántas patentes, cuántas licencias vamos a necesitar para la operación como tal dentro de la organización, ¿no es cierto? Y claro, obviamente esa información venía del plan de operaciones, pero que no necesariamente estaba completa. Y nosotros acá ya en el momento de que hacemos el estudio de costos y recursos financieros, ¿no es cierto? Lo que hacemos es justamente empezar a dilucidar, a visualizar absolutamente todo ya en su contexto global de todas las cosas que nosotros necesitamos para poder arrancar el negocio. Y eso es lo que nosotros habíamos inicialmente planificado o inicialmente hablado, que no es lo mismo arrancar desde cero que arrancar con datos ya preestablecidos. Porque posiblemente la inversión inicial ya no es tanta cuando ya estamos hablando de una mejora del servicio o de la organización o de la empresa como tal, porque ya tenemos de alguna manera esa maquinaria, esos equipos, esas herramientas que nos permiten arrancar o trabajar sin mayor inconveniente. Entonces, en la mejora de la organización. Pero cuando no tenemos esto, cuando empezamos completamente desde cero, como es el caso de los emprendedores, como en el caso de nosotros como tal, en la gran mayoría de las ocasiones,
Entonces nosotros tenemos que hacer todas esas proyecciones, tenemos que buscar proformas, tenemos que buscar cotizaciones, etcétera, etcétera, de tal manera que tengamos un dato duro, un dato realista que nos permita establecer justamente cuál es ese costo, cuál es esa inversión inicial que nosotros tenemos para poder y claro, una cosa es tener toda esa visión, es tener toda esta situación de que, con la cual nosotros podemos empezar a generar, empezamos a desarrollar el negocio, pero no necesariamente necesitamos o no necesariamente es importante, bueno, no está bien utilizada la palabra importante. No necesariamente tenemos que arrancar exclusivamente con recursos, maquinarias, herramientas propias, ¿sí? Es decir, nosotros podemos buscar esas alternativas, podemos buscar alternativas para poder arrancar. Por ejemplo, podemos unirnos a asociaciones, alquileres, de tal manera que justamente podamos optimizar esa inversión, ¿sí? Y aquí voy a ponerle un ejemplo, Fabricio, ¿sí? Dentro del Ecuador, dentro del sistema de contratación pública, especialmente, no sé si es que usted ha escuchado de las asociaciones que se acreditan ante la Secretaría, ante el CERCOP como tal, para las contrataciones públicas, en diferentes campos, como por ejemplo el campo de la alimentación, el campo de la limpieza, ¿sí? Entonces, hay asociaciones en las cuales se unen entre varias personas, entre varias comunidades para ofrecer esos servicios. Y ya no es la inversión única y exclusivamente de una sola persona o de un grupo pequeño de personas para poder adquirir o para poder tener toda la maquinaria, toda la herramienta como tal, sino que en función a los aportes de todas las personas que van a trabajar o que van a formar parte de la asociación, hacen la adquisición, en este caso, de todos los insumos, de todas las cosas que necesitan para poder trabajar y en este caso poder brindar el servicio para el cual están contratando. ¿Sí? Este es un claro ejemplo, Mauricio, de cómo nosotros, el tema de inversión inicial, podemos ir buscando alternativas. Podemos buscar alternativas. Claro, obviamente las utilidades, las ganancias de las cosas como tal, van a irse prorrateando para todos los socios como tal, para todos los miembros de la asociación, pero así también los gastos. Entonces, es muy importante. Entonces, y claro, no es lo mismo desembolsar, por ejemplo, qué sé yo, unos $1.000 en este caso para poder arrancar el negocio que desembolsar unos 50.000, por poner un ejemplo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, es muy, muy, muy importante de que cuando nosotros hablamos de inversión inicial tengamos este tipo de iniciativas, de este tipo de alternativas con las cuales nosotros también nos podemos valer para poder arrancar nuestro negocio. ¿Sí? Y obviamente estas cosas, estos puntos, estas situaciones que nosotros estamos identificando, tienen que estar planteadas, tienen que estar plasmadas en nuestro plan de negocio. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí, Fabricio? Sí, profe. Seguro. Sí, que solo que está un poquito más detalladito de lo que hemos visto. Ya, perfecto. ¿Ya? También habíamos hablado el día de ayer sobre el capital de trabajo. ¿Sí? ¿Y qué era el capital del trabajo? Era ese dinero que nosotros necesitamos para operar y antes de empezar a recibir ingresos, ¿no es cierto? Entonces, este capital de trabajo está relacionado con la inversión inicial, ¿sí? Está relacionado con la inversión inicial. Pero este capital de trabajo no se enfoca únicamente al tema de infraestructura, de herramientas, de maquinaria, sino este capital de trabajo va un poquito también más allá, porque empieza a generar o empieza a generarse esos costos, esos desembolsos para pagar temas como, por ejemplo, la materia prima, la mano de obra, para tener o acceder a un crédito, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esos son los capitales de trabajo con los cuales nosotros podemos arrancar. Ahora, Fabricio, en este momento yo quiero que usted consulte, ¿sí? Yo quiero que consulte
¿Cuántos tipos de capital de trabajo existen? ¿O qué más podemos hablar sobre el capital de trabajo? ¿Sí? Y y hago que haga esta consulta, Fabricio, porque es interesante de que usted vaya identificando de que así como en la inversión inicial, nosotros no necesariamente tiene que ser una inversión, un desembolso de dinero específico que salga específicamente completa o completamente de nuestro bolsillo, pero el capital, y como le había mencionado, el capital del trabajo va de la mano de la inversión inicial, entonces dentro del capital del trabajo también van a existir alternativas. Así es que, por favor, Fabricio, en este momento, por favor, necesito que usted consulte sobre el capital del trabajo y una vez que tenga una retroalimentación, vamos conversando, ¿ya? Tiene 5 minutitos para poder consultar, Fabricio. ¿Hecho? Ya, Listo, Fabricio, dele. O yo voy a apagar un ratito mi cámara nada más, mi micrófono.
Listo, Fabricio, cuénteme. Fabricio. Bueno, lo que encontré del tipos de capital de trabajo fue el capital de trabajo permanente, el trabajo variable, temporal, trabajo bruto y trabajo neto, la cual dice que consta de que el trabajo permanente, el capital de trabajo permanente se financia con fondos a largo plazo. El capital de trabajo temporal, conocido como capital de trabajo variable, es cíclico y se va financiando con fondos a corto plazo. El capital de trabajo neto es la diferencia entre el activo corriente y los pasivos corrientes. Y el capital de trabajo bruto, es el valor de los activos corrientes de la empresa. Ya. Eso Mm, encontré. ya, perfecto, sí, pero bueno, ahí me está confundiendo algunos aspectos también con lo que es el tipo de trabajo, ¿ya? Y claro, bueno, muy posiblemente cuando hablamos del tipo de trabajo también suele confundirse con el capital del trabajo. Y efectivamente, ¿no? Pero bueno, en todo caso, cuando hablamos nosotros del capital del trabajo, ya habíamos mencionado, habíamos dicho, ¿no es cierto?, de que es ese dinero, ese recurso que nosotros tenemos para de alguna manera poner en marcha la empresa, ¿no es cierto? Es decir, y este poner en marcha la empresa es antes de que empezamos o empecemos a tener un ingreso como tal, ¿verdad? Entonces, este capital de trabajo básicamente lo que nos sirve es para financiar lo que nos indica en la diapositiva, ¿no? Para financiar la materia prima, para pagar la mano de obra, para pagar los créditos, para las primeras ventas, ¿sí? Y tener, y incluso para ciertos tipos de gastos que nosotros podemos llegar a tener en el negocio. Entonces, ese capital de trabajo que nosotros necesitamos para la operación de la empresa se debe comparar con los egresos y con los ingresos en unidad de tiempo. Y me refiero a unidad de tiempo porque nosotros tenemos que proyectarnos, ¿sí? Tenemos que proyectarnos. En función puede ser de semanas, de quincenas, o de mensuales, bimensuales o trimestrales. Todo dependiendo, obviamente, de nuestro giro de negocio, todo dependiendo, ¿no es cierto?, de que nosotros tengamos, ¿sí? Esa claridad de qué es lo que necesitamos para poder trabajar. Ojo, hay una diferencia entre el capital del trabajo y la inversión inicial, ¿no? Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que ir identificando, porque la inversión inicial está específicamente en temas de activos como tal. Entonces, eso es lo que diferencia en este caso al tipo de trabajo con el capital del trabajo, ¿sí? Y una vez que nosotros hemos establecido el capital de trabajo como tal, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ir generando o tenemos que ir estableciendo cuáles son esas fuentes de financiamiento que nosotros podemos llegar a tener, ¿sí? Entonces, de esas fuentes de financiamiento no es más que de dónde proviene ese dinero con los cuales nosotros podemos arrancar o con los cuales nosotros podemos empezar a desarrollar nuestro negocio como tal, ¿sí? Y aquí usted en la diapositiva puede ver que tenemos algunos tipos de financiamiento, como que pueden ser los recursos propios, los préstamos, los inversores, las subvenciones o concursos, ¿sí? ¿Por qué todos estos costos de aquí o estas cosas de aquí, Fabricio? ¿Por qué? Porque básicamente, ¿no es cierto? En líneas generales nosotros podemos atraer o tener dinero para la inversión inicial y para el capital del trabajo como tal a través de estos diferentes tipos de actores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del financiamiento propio o el financiamiento personal, ¿sí? Esos dineros pueden venir producto de qué, por ejemplo, pueden venir de producto de ahorros personales, de préstamos familiares, de préstamos de amigos, ¿sí? Si bien es cierto, que esto también puede confundirse con préstamos de terceros, ¿no es cierto? Que es lo que tenemos en este caso
dentro de la diapositiva también. Tenemos los recursos propios y los préstamos. Pero estos préstamos como tal no son tomados en consideración o no son tomados de cierta manera como préstamos como tal, porque a la larga o viene o nace de una red personal, en este caso del empresario, del emprendedor como tal. Más bien los préstamos lo que hace es a través de financiamiento de la banca como tal o del sistema financiero como tal, ¿sí? Entonces, viene, adicionalmente puede ser también financiamiento a través de los proveedores, porque por ejemplo los proveedores nos pueden generar o nos pueden establecer o nos pueden entregar materia prima, de cierta manera, como se suele decir, ah, mm, al fío, si se lo quiere ver de esa manera, ¿no? O sea, no es la palabra correcta, no es la palabra como para técnica para poder identificar claramente, pero como para que me entienda, o sea, esa posibilidad de crédito directo a través de los proveedores. Más bien por ahí es los términos correctos. ¿Sí? Entonces, ese financiamiento de los terceros a través también de sociedades, de fondos de inversión, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas que nosotros podemos generar, los créditos bancarios, los leasing, las cajas de ahorro y crédito, y todas estas instituciones financieras que nosotros podemos llegar a tener. Pero sin embargo, nosotros también podemos hablar de los inversores, ¿no? Y esos inversores adicionalmente generados o establecidos mediante, no solamente desde la parte privada, sino también desde la parte pública. ¿Sí? Como ayuda del Estado, a través, por ejemplo, qué sé yo, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, etcétera, etcétera. Existen no un montón, o sea, más bien dicho, existen muchas alternativas a través de las cuales nosotros podemos acceder a ayudas del Estado para la implementación del negocio. ¿Y por qué existen estas cosas? Porque, ¿no es cierto? Una de las fuentes, una de las cosas que tiene que identificar y en las que tiene que trabajar de manera adecuada el Estado es justamente la generación de empleo. ¿Y cómo puede generar empleo el Estado? Es a través justamente del aparato, bueno, existen dos formas, ¿no? A través del aparataje burocrático del Estado como tal, creando más puestos de funcionarios públicos, que eso no es lo que busca realmente todo el gobierno, porque a la larga eso le conlleva una carga económica brutal también, pero la forma más completa, un poco más liviana para el Estado es otorgar en este caso todas este tipo de ayudas a los empresarios, a los emprendedores que generan fuentes de empleo. ¿Sí? Entonces es como que dice el Estado, endosa esa responsabilidad al sector privado, con el cual nosotros en este caso podemos de empezar a desarrollar, empezamos a generar economía, empezamos a generar fuentes de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, y claro, estas fuentes de financiamiento que nosotros estamos observando nos llevan, ahí está lo que decíamos, ¿no? Sobre las fuentes de financiamiento. Nos llevan a la proyección del flujo de caja. ¿Sí? ¿Y qué es el flujo de caja, Fabricio? ¿Qué es el flujo de caja? ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Ahora sí, Fabricio. Ah, el flujo de caja es lo que va entrando y saliendo de la empresa, lo que va ganando en el cierto periodo. Ya, Tal vez seguro puede que es ser solamente eso. la liquidez que tiene la liquidez que tiene el negocio para poder cubrir los gastos y las obligaciones que tiene. Ya, correcto, más bien por ahí es, ¿no es cierto?
El flujo de caja es una herramienta, que nos permite planificar, que nos permite evaluar todo lo que tiene que ver justamente con lo que usted mencionaba, ¿no? Las entradas, las salidas de lo que es en este caso el efectivo. Y efectivamente, valga la redundancia de la palabra, eso nos permite establecer o controlar la liquidez, es decir, cuánto tengo en efectivo, cuánto tengo, por eso también se llama flujo de caja o flujo de efectivo. Cuánto tengo yo en efectivo para poder afrontar los gastos, para afrontar las inversiones que nosotros tenemos que generar o que tenemos que establecer en el producto de la actividad económica de la organización o de la empresa como tal. ¿No es cierto? Entonces, una de las cosas primordiales que nosotros podemos llegar a visualizar es de que efectivamente tenemos que planificar, ordenar, controlar toda esa liquidez de la empresa, ¿no es cierto? ¿En dónde? Pero siempre eso va a ser en periodos determinados y por lo general son los periodos, no, no por lo general, de hecho son en los periodos fiscales, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los periodos fiscales, Fabricio? Ojo, esto es economía y finanzas como tal. Los que dijo, Los periodos fiscales, ¿cuándo empiezan? ¿Cuándo terminan los periodos fiscales? mm, puede ser al semestre, al año. Va a depender. Consulte, Fabricio, consulte A, cuáles son los periodos fiscales. a ver, aquí dice, los periodos fiscales son lapsos de tiempo que se usan para registrar y aportar información financiera y fiscal, la cual se puede dividir en meses, trimestres, semestres o años. Ya. El, el mensual dice que son de 12 meses, donde se analiza ingresos, gastos y operaciones de manera más detallada. El trimestral divide el año en 4 trimestres, cada uno con 3 meses consecutivos. El semestral en 2 semestres. Esta es de enero a junio y de julio a diciembre. Ujú. ¿Y Es el donde anual? algo dijo. ¿Y el anual? El que Mm, hace de 12 meses. es el que permite analizar ingresos, gastos y operaciones, donde se divide el año en 12 meses. ¿Pero de cuándo a cuándo? Ya no se me caga la página. Ahorita. Pilas. Consulte esas cosas, Fabricio, porque eso es importante también. Porque, por ejemplo, usted, ¿cómo aplicaría estos flujos de caja? ¿Cómo analizaría usted el flujo de caja para su negocio? ¿Lo analizaría de manera anual, de manera trimestral, de manera semestral, de manera bimensual? ¿Cómo lo analizaría, Fabricio? Ellos por semestres, o Por semestre, sea, ¿ya? Ok. sí, ¿Por qué? porque ahí sabría ver si está yendo está analizando los ingresos y los gastos que está viendo en esos meses. Ya. ¿Por qué por semestres? ¿Por qué sí por semestres y por qué no, por ejemplo, por anual? Y tal vez porque el semestre es un poquito más corto y el anual es un poquito más largo, como Ya. cada 12 meses. Ahora vuelvo a replantear la pregunta. Entonces, ¿por qué sí semestral y por qué no trimestral? El trimestral sería por cada 3 meses y Ujú. el otro 6 meses. Mm, Pregunta de examen, ¿no? sí. Ojo, fíjese. O sea, sí se da cuenta, Fabricio, que cuando nosotros hablamos de este tipo de indicadores, porque a la larga es un indicador, el flujo de caja que nos mide la liquidez, ¿sí? ¿No es cierto?, de la organización.
es un indicador. Y va a depender el periodo de tiempo de cada una de cuando sacamos estos indicadores o cómo analizamos estas cosas, estos análisis financieros como tal. Va a depender muchísimo del tipo de negocio, de las posibilidades incluso económicas para poder desarrollar, porque claro, esto no es algo que nosotros por sí solos o como tal podemos desarrollar de manera adecuada. Vamos a necesitar contratar un contador, vamos a necesitar contratar a alguien que realmente nos lleve todas estas cuentas de manera ordenada, planificada como tal, ¿no es cierto? Entonces, hay que tomar, no con esto estoy diciendo de que no tenemos la capacidad para hacerlo, sí tenemos la capacidad, pero el área de expertise es un poco menos como tal para poder desarrollar de manera adecuada y fidedigna todos estos casos, todos estos datos. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente, ¿no es cierto?, con estos análisis, ¿no es cierto?, con este análisis que nosotros podemos llevar a través del flujo de caja o del flujo de efectivo, nosotros podemos visualizar si es que estamos o no estamos cumpliendo, por ejemplo, con los compromisos que nosotros hemos adquirido, ¿sí? Entonces, esos compromisos como pago de nómina, pagos de préstamos o de créditos, pagos de proveedores, pagos de servicios básicos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, va a depender muchísimo del tipo de negocio. Ahora, nosotros, claro, no es lo mismo tener una empresa multinacional que en la cual nosotros tenemos una gran cantidad de datos, a tener un emprendimiento un poco más pequeño, que es un poco más manejable y etcétera, etcétera. Entonces ahí, obviamente, claro. Ahí es también en donde radica la posibilidad de poder ir desarrollando estos análisis, no solamente de manera trimestral, sino bimensual o incluso hasta mensual, ¿cierto? Entonces, y como insisto, ¿no? Insisto, esto depende de la cantidad de datos que manejamos, de la cantidad de cosas, de recursos que manejamos, porque eso nos va a permitir, nos va a permitir y dilucidar en este caso si es que necesitamos o no apoyo como tal, ¿sí? Esto lo hacemos también porque ya estamos viendo, porque en primera instancia estamos viendo porque podemos ver si es que cumplimos o no cumplimos con esos compromisos que hemos adquirido. Pero adicionalmente nos permite saber o establecer o identificar si es que efectivamente podemos necesitar, por ejemplo, un nuevo financiamiento. ¿Sí? Ese nuevo financiamiento porque el capital del trabajo no es el suficiente, porque no estamos pudiendo llegar al punto de equilibrio, ¿no es cierto? Y eso a la larga también nos va dando ciertos tipos de alertas, de tips que nosotros debemos aplicar o mejora continua, ¿no es cierto? A los diferentes tipos de procesos que tenemos dentro de la organización, dentro del emprendimiento, dentro del negocio como tal. ¿Ok? Entonces, nos permite evaluar justamente ese financiamiento adicional. Por otro lado, también nos permite evaluar esas necesidades, ¿no es cierto? Esas necesidades de ir ajustando, como le decía, procesos, cobros, pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, puede ser que nuestra cartera de clientes vencidos o de clientes que están en mora esté generando pérdidas de la institución porque justamente no podemos recolectar ese dinero, no podemos recaudar, ¿no?, ese dinero que está en los clientes como notas de cobro, notas de crédito, ¿no es cierto? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir y tenemos que ir identificando cuando analizamos el flujo de caja. Y obvio, ¿no? O sea, si nosotros empezamos a hacer todos esos ajustes a esas necesidades que hemos ido identificando, por ende, si es que logramos hacerlo de manera adecuada, vamos a determinar una utilidad o vamos a mejorar esa utilidad que nosotros necesitamos o vamos a mejorar esa rentabilidad que el negocio necesita, ¿no es cierto? Es decir, buscar efectivamente ese punto de equilibrio que nosotros habíamos visto
en los temas anteriores. Entonces, el flujo de caja nos muestra todos esos ingresos, todos esos ingresos que tenemos no solamente en este momento, sino también con los cuales nosotros nos podemos proyectar. ¿Y por qué digo con los cuales nos podemos proyectar? Porque a través de esos flujos de caja con los cuales nosotros podemos proyectarnos, podemos acceder justamente a lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? A la posibilidad de gestionar financiamientos adicionales, es decir, a acceder a nuevos créditos que nos permitan trabajar, que nos permitan desarrollar o mejorar el negocio como tal. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas, sí, todas estas cosas lo que nosotros empezamos o que nosotros tenemos que ir identificando dentro del plan de negocio, también va de la mano, ¿no? Va de la mano siempre con la inversión inicial, con las proyecciones de ventas, ¿no es cierto? En donde todas esas ventas tienen que estar completamente calculadas en función incluso del plan de operaciones. ¿Y por qué digo, y por qué hago mención del plan de operaciones y no del plan de ventas? Porque en función del plan de operaciones nosotros ya empezamos a identificar cuáles son los costos que nosotros generamos para o que tenemos para poder vender. Y claro, en el plan de ventas nosotros decimos cómo lo vamos a vender. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el plan de operaciones, perdón, me permite incluso establecer cuál va a ser el precio de venta con el cual nosotros deberíamos trabajar, o al menos cuál es el costo con nosotros, cuáles son los costos que nosotros incurrimos para poder producir, y eso nos permite a su vez establecer los precios con los cuales nosotros podemos lanzar el producto al mercado. Y en ese momento empezamos ahí sí a hablar de los descuentos, del plan de marketing, de las políticas de precio, etcétera, 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 que nosotros podemos llegar a tener en este caso, dentro de del negocio como tal. ¿Sí? ¿Estamos claros, Fabricio? Sí. Perfecto. Ahí está la importancia del flujo de caja, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Si estamos cumpliendo con los compromisos, estamos controlando el uso del efectivo y evaluamos las necesidades de ajustes o de pago como tal. ¿Sí? ¿Preguntas, Fabricio? Mm, No, ¿No? Ya. Ojo, ¿no? En las lecturas y en la guía metodológica usted tiene, por ejemplo, tiene un ejemplo de cómo se hace el flujo de caja, ¿no? Y las proyecciones que nosotros podemos llegar a tener. Y esto me parece que también lo visualizan o lo revisan también con Paola en proyectos, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Ya. Entonces no es más que aplicar. Ahora. Tarea de esta semana. La tarea de esta semana va a generarse o va a establecerse justamente en función a eso, ¿sí? Empezar a desarrollar empezar primero a establecer esa inversión inicial que nosotros vamos a necesitar, ya los valores financieros. ¿Cuáles serían las fuentes de financiamiento a las cuales nosotros accederíamos para poder tener ese capital del trabajo y esa inversión inicial? Y en este caso también ese flujo de caja y esa proyección de flujo de caja que nosotros necesitaríamos para poder llegar a nuestro punto de equilibrio. ¿Ok? Y digo esto ¿por qué? Porque esto es importante que nosotros también lo manejemos y lo tengamos muy claro dentro del plan de negocios. Insisto, en el plan de negocios no es más que la condensación de todos estos insumos, de todas estas cosas que nosotros hemos aprendido a lo largo a lo largo a lo largo de la carrera. Ahora, este trabajo, como se dará cuenta Fabricio, nos va a permitir ya establecer todos estos datos y que en la siguiente semana los vamos a utilizar en cambio para poder desarrollar y poder establecer indicadores financieros como tal, como el BAN, el TIR y todas estas cosas que nosotros también necesitamos para poder establecer que efectivamente nuestra inversión, nuestro desarrollo, nuestras ventas tengan el retorno que nosotros necesitamos para poder llegar a ese punto de equilibrio de manera adecuada. ¿Estamos claros, Fabricio? Sí. ¿Ya?
Listo, Fabricio, entonces nos quedaríamos hasta aquí con esto y nos veríamos la siguiente semana. Listo, Inge. Listo, Fabricio. Hecho entonces. Voy a, Inge, le iba a pedir un favor, claro, que las tareas sí se podría presentarse el día domingo. la tarea. Las tareas que está en la plataforma. Dice hasta el día sábado. Sí, Fabricio, tranquilo. No pasa nada. Bien, ya Inge, porque estaba todavía haciendo y Sí, no pasa nada, Fabricio. Solo nomás la tarea. Así aparezca con un retraso, no pasa nada, Fabricio. Tranquilo. ya Inge. Hecho. ¿Ya? Listo, Inge. Listo, Fabri. Entonces nos quedamos hasta aquí y con eso nos veríamos la siguiente semana. Sí, Ya, listo, Inge. ya. Listo, Fabricio. Voy a dejar.